Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Buen día. Estoy un poquito perdido ya estoy pensando en el curso de membresía de la tarde. Bueno, vamos a orar por este tiempo. Señor, te agradecemos por la bendición, el privilegio que nos das de poder abrir la Biblia con libertad en un país donde hoy no tenemos que estar siendo perseguidos por hacerlo. Aunque así sea, tenemos que hacerlo igual, pero hoy es un privilegio que tenemos y no queremos dejar de pensar en eso porque al pensar en la historia de la Iglesia, esto no ha sido la normalidad de lo que ha tenido que vivir la Iglesia a lo largo de los siglos. Por lo general no han tenido estos privilegios y tampoco esta oportunidad de tener una copia cada uno en sus manos, Señor. Y reunirnos en torno a tu palabra realmente es un privilegio, Señor. Dame la gracia hoy para poder, en mi debilidad, Señor, a pesar de mí mismo, poder comunicar tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, como siempre lo hacemos, que el Maestro, nuestro ayudador, el Espíritu Santo, pueda traer convicción en esta mañana y que no salgamos de ninguna manera como hemos entrado a disponer nuestro corazón, sino que podamos salir confrontados por tu palabra. Trae el ánimo, el consuelo, la exhortación, la confrontación necesaria de acuerdo a la necesidad de cada corazón, Señor. Pero pedimos que tu nombre pueda ser exaltado en la medida que predicamos tu palabra hoy, Señor. Y cómo la vivimos también, Señor. Que esto no quede solamente en información, sino que pueda impactar cada una de las áreas de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les invito a abrir sus Biblias en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Hoy vamos a meditar desde el versículo 1 hasta el 21. Vamos a tomar este domingo como un paréntesis de lo que venimos estudiando en Gálatas. Así que San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21. Estaba viendo por ahí unas estadísticas en cuanto al cristianismo. Y dicen que 2.300 millones de cristianos hay en el mundo en la actualidad, lo cual representa aproximadamente un 30% de la población mundial. Si vas a la Argentina, las estadísticas aún suben más. En la década de 1990 marcaban que un 90% era cristiano. 5 años después, en el 95, se registró un 92% de cristianismo. En el 2000 un 89%, en el 2005 un 84%, y la última estadística que tengo es del 2010, un 85% de cristianos en el país, en Argentina. O sea, agarrás 10 personas y 8 son cristianas y una está ahí al medio, que está a punto de ser cristiana. Uno dice, bueno, todo esto hay metido de todo, ¿no? En el porcentaje de cristianismo tenés católicos, evangélicos, conservadores, carismáticos, muchísimas denominaciones, y a todo, quizás lo que no es musulmán o judío, se le llama cristiano, ¿no? Y ahí podés pensar, ¿no? Muchos dicen ser cristianos por tradición, por cultura, porque bueno, acá somos cristianos, en este país somos así. Pero no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice que es un hijo de Dios, ¿no? En Latinoamérica, el evangelicalismo está creciendo en forma acelerada, exponencial. Mucho de esto es lo que genera el impacto del movimiento carismático, ¿no? Ellos están avanzando de muchas maneras. Ahora, cuando revisamos el contenido de su credo, lo que ellos afirman, y indagás el objeto de su fe, te das cuenta que hay muchas mentiras, mucho falso evangelio, mucha falsedad, cada una a su gusto, a su manera y a la medida del hombre. En el mejor de los casos, confunden lo que es la verdadera conversión con algo que sintieron, con alguna cosa buena que les pasó, con alguna experiencia que los dejó impactados. Hablas con esta vasta mayoría de profesantes y vas a darte cuenta que en realidad son opiniones que tienen en cuanto a Dios, son experiencias que han vivido, y ponerle el rótulo que quieras. Hay muchos que dicen creer, pero en realidad hay una mentira dando vuelta en sus mentes, la confusión, el engaño y el autoengaño también. Y todo eso hace que los porcentajes de cristianismo sean altos, pero eso no tiene nada
que ver con la iglesia, ¿no? Con lo que Dios dice en su palabra. La gran mayoría de estos lugares que se autodenominan iglesias predican un evangelio diluido. Un evangelio centrado únicamente en el beneficio del hombre, ocupado y desesperado por todo lo que el hombre pueda sentir, por hacer sentir bien al hombre, por dar al hombre lo que el hombre quiere escuchar, pero alejado totalmente de la verdad que describe al evangelio en el Nuevo Testamento. Claro que esto no es todo, ¿no? No es absoluto. Hay iglesias que aún se mantienen predicando a la verdad. Y esto es así no porque seamos más inteligentes o otras iglesias sean más inteligentes, sino por la promesa de Cristo de edificar a su iglesia, y aún las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Sin embargo, hay mucho del mundo conservador que también ha cedido terreno en esta área, ¿no? Se han dejado arrastrar por el error. Muchas veces con buenas intenciones, pero la falta de criterio y sobre todo de discernimiento espiritual hacen que las mentiras sutiles se mezclen en la mente y corren tras un falso evangelio. Se hace toda una mezcla, parece que es todo lo mismo. Y se dicen todos somos hermanos, todos adoramos a un mismo Dios, ¿no? Son formas nada más. Pero ahora vamos a ver que no solo simplemente formas, sino que es el autoengaño del corazón. En el pasaje que vamos a ver en esta mañana, en Juan 3, tiene mucho que decir en cuanto a las verdades elementales del Evangelio. Para los que ya estamos en la verdad, este pasaje nos va a afianzar aún mucho más en la verdad. Y para los que están en la iglesia, pero que están en un estado caído, depravado totalmente, consciente o inconscientemente, donde el autoengaño les ha pensado creer que entienden el Evangelio, que esas personas sean traídos a la luz del verdadero Evangelio. De acuerdo a la tradición uniforme de la iglesia primitiva, Juan escribió el Evangelio mientras vivía en Éfeso, ¿no? Y vos podés imaginarte ahí la parte de Asia Menor y toda esa cultura. Había muchos tipos de creencias. Había una corriente filosófica que ya existía, que era el gnosticismo, pero que ahora estaba invadiendo también a la iglesia y se conoce como lo que después va a desencadenarse como el gnosticismo cristiano en el siglo II. Pero había muchas mentiras, muchas filosofías, sincretismo religioso, y lo que va a hacer Juan es mostrar la deidad de Cristo. Él siempre y toda su vida defendió la deidad de Cristo. Lo ves en cada uno de los escritos, ¿no? que deja registrado el Nuevo Testamento. Juan es una persona que peleó por la verdad. De forma teológica, argumentativa y profunda, él va a llevar y va a poner la verdad en lo más alto, pero de una manera tan sencilla que un niño, que cualquier persona pueda entender. Y él es muy preciso en algunas cosas en las cuales él apunta. Por ejemplo, el propósito de San Juan. Es el único de los evangelios que tiene un propósito declarado. Ahí en Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El objetivo de Juan acá, al hacer este escrito, era doble. Primero, apologético, porque es para que creáis que Jesús es el Cristo. Quiere demostrar que Jesús es el Cristo. Y segundo, evangelístico, ¿no? Redentivo. Y para que creyendo tengáis vida eterna. En resumen, Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno, el Mesías, el Hijo de Dios, quien entrega el regalo de la salvación a la humanidad, y las personas responden, ya sea por aceptación o por rechazo a esta salvación ofrecida. Y comienza ahí el libro representando a Jesús como la palabra divina, ante cuya gloria se ven dos respuestas, ¿no? Como te mencionaba recién. Unas de rechazo y otras de recibimiento. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, ¿no? Les dio el derecho de ser hijo de Dios. Luego comienza una serie de acontecimientos entre el capítulo 1 y 2, después de que Juan va a predicar, y Jesús va a hacer varios milagros. Y déjame ir al capítulo 2, versículo 23, para tener un poquito de contexto.
Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Como hablamos al principio, había mucha gente que profesaba creer, ¿no? Como en nuestros tiempos. Mucha gente dice, sí, soy cristiano. Muchos van a una iglesia, tienen una Biblia bajo el brazo, cantan las mismas canciones que nosotros. Pero Jesús conocía los corazones. Y él sabía que no todos tenían una realidad interna de la salvación. Entonces, ¿qué hace esta historia que vamos a estudiar? Esta historia, aunque no corresponde necesariamente a un orden cronológico en la narrativa, está puesta acá intencionalmente por Juan para demostrarnos uno de esos tantos que tenían una fe superficial, una fe falsa, y necesitaba ser confrontado con la verdad del Evangelio. O sea, Jesús ve que todos no se fiaba de todos porque sabía lo que había en el hombre. Una muestra de eso es el pasaje y es la historia de Jesús y Nicodemo. Antes de dar lectura al pasaje, déjame resumirte en una idea global todo lo que va a tratar nuestro extenso pasaje. Este pasaje muestra cómo Dios obra de forma libre y unilateralmente, ejecutando su voluntad en la salvación, conforme Él la otorga en la persona de su Hijo, a través del cual manifiesta la expresión más profunda y gloriosa de su amor, y por quien todo aquel que en Él cree es salvo. Es bastante argumentativa la narrativa en esta mañana, pero déjame repetirte. Este pasaje muestra cómo Dios obra en forma libre y unilateralmente, ejecutando su voluntad en la salvación, conforme Él la otorga en la persona de su Hijo, a través del cual manifiesta la expresión más profunda y gloriosa de su amor, por quien todo aquel que cree en Él es salvo. En resumidas palabras, lo que va a decir Jesús a través de esta historia es la verdad del Evangelio. Es la verdad del Evangelio. Con eso en mente, quiero que leamos esta preciosa historia. Dice así la palabra de Dios, Juan 3, 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. Y te dije que Jesús va a hablar la verdad. El título en esta mañana del sermón es La verdad del nuevo nacimiento. La verdad del nuevo nacimiento. Y vamos a ver 3 verdades indispensables del nuevo nacimiento. La primera verdad nos muestra la incapacidad humana y la iniciativa divina para el nuevo nacimiento. Y eso lo vamos a tener desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Acá la premisa sería confesar. Tenés que confesar. Ante esta verdad hay que confesar. Dice la Escritura que había un hombre de los fariseos. El autor nos quiere poner en contexto. Había un hombre que podía ser cualquiera, pero no era cualquiera. Este era un hombre que pertenecía a un grupo selecto de los judíos, que se llamaban los fariseos, ¿no? Este hombre era fariseo. ¿Qué significa esto? Que estaba separado. Se habían separado de toda vida ordinaria para guardar cada detalle de la ley de Dios y todas las reglas y todas las regulaciones adicionales que fueron escritas por los escribas. Los fariseos eran conocidos como la hermandad. Ellos tenían un grupo, podríamos decir, eran la élite de los judíos, ¿no? Y su número era bastante escueto en comparación con el resto, ¿no? No superaban los 6.000. Eran bastante exclusivos. Ellos habían entrado en una hermandad al prometer frente a 3 testigos que iban a cumplir las miles de reglas implementadas por estos escribas. Pero el foco de su atención, ¿dónde se centraba? En las apariencias externas y el cumplimiento de las reglas en lugar de la pureza interna del corazón. Además, el autor da el nombre de este fariseo. Se llamaba Nicodemo. Nicodemo es su nombre, ¿no? Nicodemo significa victoria del pueblo, ¿no? Ahí es donde viene la palabra de Nike, victoria, triunfo. Bueno, él es el triunfo del pueblo. Recuerden que en esta época los nombres tenían mucho que ver con el carácter de la persona y cómo se proyectaban las personas. Pero entonces tenemos a una persona de reputación, de autoridad evidente, y no solamente se distinguía por pertenecer a este grupo selecto entre los judíos, sino que pertenecía a un grupo aún más selecto dentro de los fariseos. ¿Por qué? Porque era miembro del Sanedrín. La Biblia va a decir que es un principal entre los judíos. Había un grupo de 70 personas en los cuales estaba incluido Nicodemo. Era una persona que realmente tenía casi todo, ¿no? Podríamos pensar también por la evidencia interna que nos arroja el Evangelio, que era una persona muy acaudalada. Algunos comentaristas dicen que era una de las 3 personas más ricas en la época. Y ahí está Nicodemo. Así que tenés este hombre, un hombre reconocido por la sociedad, una moralidad estricta, su conocimiento, su capacidad como nadie, además posee recursos, ¿no? Podríamos decir una persona ideal. Además de eso, para sumar más a favor de Nicodemo, tiene un concepto bastante positivo acerca de Cristo. Dice que éste vino a Jesús de noche. No sabemos exactamente por qué vino de noche. Se han dicho bastantes cosas acerca de este detalle. Vemos que Juan muestra la noche como la degradación moral, ¿no? Por lo general ese es el sentido. Pero puede que haya tenido miedo, como dicen otros, de los fariseos que lo vean hablando con Jesús. O probablemente haya querido hablar con Jesús en una forma tranquila, sin interrupciones. Y durante el día es imposible, ¿no? Imagínate que el Nuevo Testamento dice que no tenían ni tiempo para comer, cuanto más para tener una charla profunda con un fariseo, ¿no? Entonces, creemos que él buscaba la quietud de la noche, como acostumbraban muchos de los fariseos, a estudiar y a debatir acerca de la Torá en altas horas de la noche. Eso es probable, la verdad es que no tenemos certeza de por qué dice Juan que vino de noche. Es algo que lo va a identificar en varias partes del Evangelio también. Pero tenemos ahí que le dice rabí.
Rabí, ¿qué es rabí? Bueno, describía a una persona reconocida como una autoridad para enseñar la verdad divina. De esa manera se acerca a Jesús. Claro, él se acerca con respeto. Hasta eso tenía, ¿no? Una persona respetuosa que se acerca a Cristo a tener una charla prudente, una charla tranquila con el Maestro. Y le va a decir: sabemos que has venido de Dios como Maestro. Sabemos. Detenete un instante ahí. Él está utilizando la primera persona del plural. ¿A quién incluyen este sabemos? Bueno, puede incluir a los del capítulo 2, aquellos que habían profesado una fe, pero que era una fe superficial. Lo más probable es que incluía al grupo de los fariseos al que él pertenecía. Y eso tiene implicaciones tremendas, ¿no? Porque los fariseos no tenían un problema de conocimiento en cuanto a Cristo. Ellos sabían que Cristo, que Jesús había venido de Dios. Eso es consistente con lo que dice Mateo 21, ¿no? Que los fariseos sabían lo que estaban haciendo. ¿Y cuál es el contenido de lo que sabían? Que has venido de Dios como Maestro. Te dije, acá está este hombre importante, expresando su respeto a Cristo, Rabí, pero también demostrando cuánto sabe, ¿no? Esa palabra sabemos es bastante parecida a ese ginosco de genosis de conocimiento. Nos dimos cuenta de esto. Hemos podido percibir. Ya nos enteramos, ¿no? Has venido de Dios. Y da su argumento de por qué esto es así. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Él se dio cuenta que Jesús era una persona distinta, que era sin igual, que ningún ser humano es capaz de hacer esto a menos que Dios lo apruebe, que venga de Dios. Nicodemo es un hombre religioso más a su favor, distinguido, moralista, respetuoso, rico, inteligente, racional, argumentativo, criterioso. Sin embargo, Jesús le va a responder. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto no fue lo que preguntó Nicodemo, ¿no? De hecho, no hizo ninguna pregunta. Pero había un espíritu inquietante dentro de Nicodemo, y el Señor, que sabe todas las cosas sin que nadie le pregunte, Él da esta respuesta. El Señor sabía perfectamente cuál era la necesidad en el corazón de Nicodemo. Que aún el mismo Nicodemo queda desconcertado. Quizá él ni se había dado cuenta de esto, ¿no? Pero este es el caso de Nicodemo. Y este es el caso de muchos, ¿no? No importa cómo nos presentemos, no importa cuánto conocimiento hayamos obtenido, no importa cuán moral nos hayamos presentado, no importa la religión que profesemos, no importa la posición económica, lo más sorprendente es que no importa cuánto conozcas acerca de Jesús. No importa. Así como Nicodemo sabía cosas muy puntuales de Cristo, no interesa para nada. Lo que Nicodemo necesitaba saber es que necesitaba nacer de nuevo. Y es lo que todos necesitamos saber. Nacer de nuevo. Esa es la verdad del nuevo nacimiento. Quizá al igual que Nicodemo llegaste en esta mañana, no sé con qué idea, con qué intención, pero quizá conoces algo acerca de Jesús o mucho acerca de Él. Tenés una noción de quién es Dios, pensás que todo esto te coloca en una posición favorable para con Dios. Y vos decís, bueno, Dios me va a aceptar porque Él sabe quién soy yo, ¿no? Lo que has aprendido, las experiencias, podemos hablar tantos años de leer la Biblia, de orar, de asistir a la iglesia, de hacer cosas para Dios, de cantar, de comportarse como alguien que ama a Dios. Pero Jesús te va a dar la misma respuesta. No sirve para nada esto. Eres incapaz de agradar a Dios. Ningún ser humano puede agradar a Dios porque está en una condición caída, depravada. Así como Nicodemo. Ni siquiera podríamos acercarnos a todo lo que hizo Nicodemo, ¿no? Sin embargo, Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo, porque nada de lo que vos sepas sirve. Romanos 3:23 concluye un veredicto final, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que el ser humano
se esfuerza por alcanzar la gloria de Dios y no la alcanza y por eso está destituido. No, destituido significa que Dios expulsa al ser humano. Están expulsados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, por causa del pecado. Claro, en el capítulo 3 podemos ver cuál es el efecto y todo el peso de esto, ¿no? Porque Pablo va a dar un veredicto final donde se sentencia al hombre como culpable. No hay justo ni a un uno. El diagnóstico clínico del hombre es que está muerto espiritualmente. Y se concluye con un contexto histórico hacia el hombre, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión? El hombre y su historia son miserables. Desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. A menos que sean abiertos los ojos a esta realidad de la condición perdida, no jamás podrás nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo, no es tu capacidad. La Biblia dice que no hay uno bueno, ni siquiera uno. Y necesitamos, si no lo hemos hecho, renunciar al autoengaño de nuestro propio corazón, que nos dice de muchas maneras que somos buenos. Y uno dice, bueno, mira, te lo quiero llevar quiero llevarte a pensar un poquito más. Muchas veces podemos decir, bueno, sabemos que nadie es bueno. Pero te hiciste esta pregunta, ¿sos una buena persona? Capaz vos decís, bueno, sí, malo no soy. Sí soy una buena persona. Sin embargo, Dios dice que no hay bueno. Nadie es bueno. Sos una mala persona. Sos malo. No sos bueno. Y eso tiene consecuencias eternas. Y aunque sea chocante, toda persona tiene que estar consciente de esta verdad inicial en el Evangelio. Sus pecados le hacen incapaz de llegar a Dios. Esta es la verdad, la incapacidad humana, ¿no? ¿Y qué puedo hacer ahora para hacer algo bueno? Efesios 2, 8 y 9 dice que no puedes hacer nada. La salvación no es por obra. Tito 3, 5 dice que no hay nada que vos puedas hacer. No hay ninguna obra que puedas hacer para cambiar esta realidad. Así que esto es tremendamente dramático porque te pone en la realidad de que sos malo, de que sos incapaz y estás impotente ante esa realidad. No puedes hacer nada, no puedes cambiar. No interesa lo que hayas hecho, no interesa lo que sabes, ni siquiera lo que estás diciendo. Si no naces de nuevo, no podés ni ver el reino de Dios. No es que no vas a entrar, ni siquiera lo podés ver, le está diciendo, ¿no? Claro, Pablo era un fariseo también, de alto calibre, así como Nicodemo, ¿no? Y él qué va a decir de todo esto que conocía, de todas aquellas cosas que sabía y que se había esforzado. En Filipenses 3, 7 al 9 te lo leo rápidamente. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Todo lo que yo supe en el judaísmo, todo lo que yo he aprendido durante todos estos años es basura. ¿Por qué es basura, Pablo? Porque nada me hace justo delante de Dios. Iba a decir, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Mirá, no conozco tu corazón, no conozco tus pasados, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que pensás, pero si estás confiando que algo de lo que sos o has hecho te posiciona de manera favorable para obtener la gracia de Dios, déjame decirte que estás totalmente engañado. Dios es directo y claro. Tenés que nacer de nuevo. Nicodemo no solamente es incapaz, sino que va a mostrar su insensatez, ¿no? Porque fíjate el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se muestra esta insensatez, ¿no? Jesús no le está diciendo que nazca físicamente. ¿Qué le está diciendo? Que nazca espiritualmente. Pero Nicodemo no lo puede entender, por lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14,
que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no las puede entender. Para él esto es una locura, ¿no? Nicodemo está muerto espiritualmente e insiste ¿en qué? En hacer algo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto del nuevo nacimiento? Sin embargo, no tiene nada que ver. Esto no es operación humana. La salvación es de Dios. La salvación es iniciativa divina, ¿no? Y Jesús le va a responder. Respondió Jesús, versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tanto el versículo 5 como el versículo 3 comienzan de la misma manera, ¿no? Con esta expresión antes de dar su respuesta. De cierto. En el texto griego esto es una palabra indeclinable, es amén, como la conocemos nosotros, ¿no? Amén. Cuando Jesús coloca un amén antes de sus propios dichos, lo que trata es de enfatizar la verdad y la validez de lo que está diciendo. Pero pensá, que Jesús diga algo ya es suficientemente confiable para que todos lo crean, ¿no? Pero si antepone un amén, esto es enfático. Tiene que estar centrada nuestra atención en lo que está diciendo. Pero no solamente lo está diciendo él, sino está poniendo un amén, está poniendo dos amén. De manera que lo que él dice, tendríamos que quedar estáticos, escuchando en forma atenta el contenido de lo que está diciendo. Y él va a decir, de cierto, amén, amén. De cierto te digo. Y acá tenés un pronombre personal, ese te digo, ¿no? Que en el texto griego va a indicar cuál es el destinatario final. ¿A quién va dirigido esto? Esta declaración va dirigida como una flecha al corazón de Nicodemo específicamente. De cierto te digo a ti. No es algo que Jesús está diciendo en el aire, no es un concepto, a ver, el que lo agarra, que lo utilice, no. Te digo a ti, te digo a ti, te digo a ti. Uno puede decir, bueno, quizá esto encaja para alguien más, y Jesús dice, te digo a ti. El mensaje del Evangelio, la verdad del mensaje del Evangelio no es colectiva, es personal. Dios quiere salvar personas en forma individual. No podemos mirar para otro lado. No podemos confiar en que somos buenas personas, pensar que no soy tan malo. Este mensaje va dirigido a ti. Te digo a ti, si no naces de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Específicamente no. Aquí se hace más específico. Nacer del agua y del Espíritu, lo más probable es que represente a la palabra de Dios y la regeneración del Espíritu Santo. ¿Recordáis Santiago 1:18? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. La palabra es el medio del nuevo nacimiento. Y en 1 Pedro 1:22 dice que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, estos dos elementos están involucrados como un medio para la salvación. La purificación del alma es mediante el Espíritu por la obediencia a la verdad, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, por tanto de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. ¿Qué es esto? Son cosas externas a Nicodemo. Nicodemo no tiene nada que ver con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. No es algo que él pueda hacer ni algo que él pueda experimentar por su propia iniciativa. Esto tiene que venir de afuera. Esto es externo a Timoteo, porque la salvación le pertenece a Dios y no pertenece a la esfera humana, sino a la divina. De hecho, la palabra esa, nacer de nuevo, es un adverbio en el griego, que una de las traducciones posibles es de nuevo, es otra vez, pero otra de las traducciones posibles es de arriba también. Y se utiliza en forma intercambiable. Y fíjate cómo queda. Nicodemo, tenés que nacer de arriba. Claro, porque es de arriba donde él va a recibir la salvación. Y le va a decir el versículo 6, para que Nicodemo no tenga ninguna duda, ¿no?, entre lo que es una cosa y la otra. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, no es una combinación de ambas cosas, que vos pones tu parte, Dios pone la suya, y ahí sos salvo. No. Una cosa es la carne, o sea, es lo que es nacido de la carne, carne es.
Pero lo que es nacido del Espíritu no está involucrada la carne, no tiene nada que ver la carne, es del Espíritu. Y claro, todo esto podría estar impactando la mente y quizás Jesús está viendo la reacción de Timoteo. Y en el versículo 7 le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te extrañes que te dije que es necesario nacer de nuevo. En realidad esta era una verdad conocida en el Antiguo Testamento. Es el Espíritu de Dios lo que Él va a impartir para traer salvación a las personas. Que esto no te asombre. Es obvio que el ser humano no puede hacer nada para obtener la salvación, es incapaz. Y para este punto podés ver, ¿no?, la frustración de este hombre, ¿no? La desesperación en su rostro, quizá atónito, desesperanzado de cualquier mérito. Vos pensás cuando vos proyectás toda tu vida a algo y después te dicen, es mentira, creíste una mentira. Este hombre está destruido intelectual y moralmente, ¿no? No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y va a decir cómo es esto del nuevo nacimiento, y la ilustración es la del viento, ¿no? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla y no hay nada que puedas hacer al respecto. No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Nadie puede prever ni controlar la obra de salvación. Esto le pertenece a Dios. Claro, lo único que nosotros hacemos es predicar, ¿no? Para que la locura de la predicación sea tomada por el Espíritu de Dios, trayendo convicción de pecado a los hombres. Pero después no podemos controlar lo que va a suceder. Nosotros no podremos tener certeza cuál es el momento en que Dios va a dar vida a un muerto. No podemos saber a quiénes le va a dar vida. El viento sopla de donde quiere y a dónde va. Lo que sí nos deja ver este pasaje, y esto tiene que alentar nuestros corazones, está implícito en este indicativo del verbo. El viento sopla. El viento sopla. Esto tiene que alentar nuestros corazones porque eso significa que Dios está salvando. Es una realidad que el viento sopla. Es una realidad que el Espíritu de Dios obra en salvación. Y Dios va a traer salvación. Esto es una realidad. No es una posibilidad. Dios va a salvar. Y otra cosa que tiene que alentar nuestro corazón es que, aunque no podemos controlar esto, podemos ser testigos de esto. Oyes su sonido. No lo puedes ver, pero oís. Escuchás lo que está pasando. Qué impactante que es escuchar el testimonio de personas que dejan todo y toman la cruz de Cristo, ¿no? Personas que pasan de muerte a vida, ¿no? Como los tesalonicenses que dejaron los ídolos para seguir al Dios vivo. Ahí estás escuchando el sonido del viento. Dios trae la salvación que Él quiere traer. Así es todo el que es nacido del Espíritu, va a decir Cristo. La pregunta que hace Nicodemo en el versículo 9, lo que va a hacer con la narrativa es romper el equilibrio que se venía dando. Donde Nicodemo era presentado como alguien importante, conocedor, respetuoso, argumentador, ahora Nicodemo no sabe absolutamente nada, no sabe nada. Y se presenta de esta manera, ¿no? Entonces, la pregunta es lo que realmente había en su corazón. Él confiesa que no sabe. En esta pregunta se confiesa su condición, su incapacidad, su insensatez, su impotencia. Este hombre está derrumbado en este momento. Nicodemo, en esta posición deshecha, ¿no?, va a decir algo, va a hacer una pregunta. Y notá que a partir de ese versículo es lo último que va a decir, después desaparece. Porque lo único que podemos hacer nosotros es confesar nuestra condición caída y después dejar que el Espíritu de Dios haga lo que Él quiera hacer. Desaparecer de la escena. No tenemos nada que ver en la salvación. Y de esta manera se rompe el equilibrio y el narrador quiere dejar esto bien enfáticamente. A partir de acá no hay más Nicodemo. Hay solamente la palabra de Cristo. Esto es una forma de humillarse delante de Dios, ¿no? Son diferentes actitudes de humildad. Por ejemplo, vos tenés la predicación de Juan el Bautista y la gente diciendo con la convicción de pecado, ¿qué haremos, no?
¿Qué haremos? Es una respuesta humilde ante las demandas del Evangelio. Ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya nos involucra, él dice, esto si pasa, ¿cómo es que va a pasar? Tremendo. Entonces, la primera verdad del nuevo nacimiento nos enseña que no podemos hacer nada para obtener la vida eterna. Somos incapaces, pero también nos muestra que esto es una iniciativa divina. Tenés que confesar tu incapacidad, imposibilidad para la salvación. Y la pregunta es, ¿alguna vez confesaste eso? Que no podés, que no sabés, que no estás en una posición favorable delante de Dios. ¿Has confesado que estabas o estás perdido y que no puedes hacer nada al respecto? ¿Hablaste eso alguna vez? ¿Has confesado que la salvación solo le pertenece a Dios? Y última pregunta, ¿tenés la certeza de que has nacido de nuevo? ¿Tenés esa certeza? Si no tenés esa certeza que has nacido de nuevo, entonces debes confesar esta primera verdad. Pero escucha atentamente la segunda verdad. La primera verdad del nuevo nacimiento es la provisión divina y la incapacidad humana y la iniciativa divina para el nuevo nacimiento. La segunda verdad es la provisión divina y el alcance para el nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Literalmente Jesús le está diciendo, eres tú el maestro de Israel. Mirá a este hombre, ¿no? No es un maestro cualquiera. En el texto griego está ese artículo definido que te muestra la exclusividad de este maestro. Vos sos el maestro de Israel, a quien todos consultan, respetan, de quien todos aprenden, el maestro de Israel. Pero no sabes, no tienes ni idea, no sabes esto. Y uno dice, pero si ya reconoció Nicodemo, ¿por qué Jesús le sigue machacando? ¿Sabes por qué? Porque así tiene que ser la convicción de pecado. No es solamente decir, bueno, me equivoqué en esto, es ver todas las implicaciones que esto trae. Nicodemo, esto no solamente afectó tu vida, esto afectó a otros. Eres el maestro de Israel. ¿Qué le enseñaste a la gente? Esto es tremendo lo que está haciendo Cristo. Está trayendo todo el peso de la convicción de pecado para que tenga una conciencia totalmente cargada en cuanto a su condición y su incapacidad. Lo redarguye de tal manera que queda fuertemente marcado. No hay nada de Nicodemo en este momento. Está deshecho por completo. Y nuevamente esta expresión de afirmación, ¿no? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Acá tenés varios plurales, ¿no? Sabemos, hemos y nuestro testimonio, ¿no? Estos abarcan a los discípulos de Jesús, a Juan el Bautista, quienes entendieron y testificaron la salvación. Y estos plurales contrastan con los sabemos del versículo 2. Los fariseos y la comunidad de judíos ignoraban el nuevo nacimiento, pero Jesús y sus discípulos tenían la certeza de esta regeneración. Esto es tremendo, ¿no? Porque la predicación del Evangelio es clara, es sencilla. ¿Quién lo predicó antes de Cristo? Juan el Bautista. Él preparó el camino, ¿no? Cristo mismo. Los discípulos predicaron. Había que responder con fe. Era la predicación. No hay algo superior. No hay algo místico. ¿Sabes lo que le está diciendo Cristo? Mira, Nicodemo, está muy bueno. Vos viniste a tener una charla interesante conmigo. Querías debatir quizá de algo profundo y tener una experiencia porque tuviste esos indicios de que yo venía de arriba. Pero nosotros ya predicamos esto acerca del nuevo nacimiento. Lo que sabemos, esto hablamos. Y testificamos lo que hemos visto. O sea, esta charla que estamos teniendo ahora a la noche, ya la escuchaste durante el día, Timoteo. No hay algo más. Nicodemo, perdón. Ya la escuchaste, no hay algo más. No es que ahora a la noche a vos te voy a decir algo porque vos sos de la élite. No. El mismo mensaje que predicaron los discípulos es lo que testificamos, lo que hemos visto. Es el mensaje claro de la salvación. Muchas personas están buscando algo súper espectacular, que hasta que, no sé, tener un sueño, que baje un ángel. No.
Es el mensaje claro, sencillo, todos lo pueden entender. Este es el mismo mensaje. El problema de Nicodemo no es que él no sabe, es que no cree. No cree. Y lo va a decir el versículo 12 cuando dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Ves? El problema no es no entendéis. No creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, usé ejemplos de cosas cotidianas para que todos puedan entender y creer. Ustedes entendieron y no creyeron. Entonces no hay más. Es la predicación del Evangelio lo que tiene que cambiar sus vidas, darle vida a nuevo nacimiento. No esperes algo más. ¿Y cómo se certifica la verdad de esto? Dice, nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Acá Jesús certifica su sello divino para la salvación. Es el único que posee el conocimiento verdadero de esta realidad celestial, ¿no? Él es el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y vemos cómo Él provee esto sencillo. No va a ser algo complicado. No va a ser algo que te tengas que romper la cabeza para entender. Tenés que tener fe, tenés que creer. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Jesús saluda en un hecho histórico y acompáñame a tu Biblia en Números capítulo 21. Vamos a acelerar un poquito más. Números capítulo 21, versículo 5 hasta el 9. Vamos a leer, así tenemos bien la idea. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es interesante porque las personas que eran mordidas por estas serpientes venenosas solo tenían que mirar la serpiente de bronce que había levantado Moisés para curarse y vivir. Esto no es algo muy medicinal, ¿no? No es algo que tenga que ver con un razonamiento científico, sino que tiene que ver con la obediencia de fe ante la provisión divina. Dios proveyó este sacrificio, la respuesta es fe. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta expresión tiene que ver con que sea puesto en la cruz, que sea crucificado. El acto de levantar la serpiente para que el pueblo que es mordido sea salvado cuando vean la serpiente es el tipo de la provisión divina para la salvación. Claro, no tendríamos que tratar tampoco de conectar cada uno de los detalles porque te vas a perder y te vas a confundir, puedes caer en errores serios. El punto que Jesús está poniendo acá es el siguiente. Así como Moisés levantó la serpiente y tuvieron fe, y las personas se salvaron porque tuvieron fe al mirar la serpiente, esta es la misma manera. Este es el mensaje del Evangelio. Personas que están muertas por sus delitos y pecados, que van a morir, tienen que mirar con fe la obra de la cruz cuando el Hijo del Hombre se ha levantado y van a vivir. Cuando estudiaba esto, pensaba en un testimonio que impactó mi vida, ¿no? El testimonio de la conversión de Spurgeon. Después, cuando hice un repaso de comentarios, un predicador también tomó el mismo testimonio. Así que dije, chao, listo, esto va de cajón. El testimonio de Spurgeon es tremendo en relación a esta expresión. Él dice que ese versículo de Isaías 45 que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, eso caló hondo en su corazón. Y quiero mencionarte algunas cosas y leerte su testimonio. Él dice que estuvo años y años sintiendo que estaba al borde del infierno. Estaba descontento, desanimado, desesperado,
Hasta había soñado con el infierno. Su vida estaba llena de dolor y miseria, creyendo que estaba perdido. Él describe así sus años de adolescencia, ¿no? A pesar de que recibió una instrucción cristiana, que su abuelo, su papá eran ministros, eran predicadores, a pesar de que fue bautizado y que se había criado en la iglesia, Spurgeon no tenía paz en su corazón. Se despertó un domingo en 1850 con un profundo deseo de ser libre, ¿no? Y sus propios esfuerzos, buscar a Dios, leer la Biblia, orar, conocer, todo esto era insuficiente. Y un día decidió ir a la iglesia, pero hubo una tormenta de nieve, hizo imposible su camino ahí y tuvo que ir a otra iglesia. Cuando llega a esta iglesia, el ministro que tenía que predicar en esa mañana tampoco fue. Quería escuchar el evangelio, pero no fue el ministro. Pero se va a ir un hombre sencillo que no tenía mucha preparación bíblica, sin embargo, centró la mirada en las palabras de Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y acá quiero citar textualmente lo que él cuenta acerca de este predicador. Este es un texto muy simple. Dice, mirad. Ahora miren, no sufran mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que no seas tan inteligente, sin embargo, puedes mirar. Cualquiera puede mirar. Incluso un niño puede mirar. Mira. Luego el texto dice, mira a mí. Sí, muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero no sirve de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Ahora algunos dicen de ustedes que miran a Dios el Padre. No, mírenlo a Él, porque Jesucristo dice, mírenme. Entonces el predicador continúa y dice, mírame a mí. Estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame. Estoy colgado en la cruz. Mírame. Estoy muerto y sepultado. Yo me levanto de nuevo. Mírame a mí. Yo asciendo al cielo. Mírame a mí. Estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador. Mírame a mí. Y luego de hablar unos 10, 15 minutos sobre este tema, se dirige directamente a este joven. Era una iglesia chiquita. Y le va a decir, joven, te ves muy miserable. Y siempre serás miserable. Miserable en la vida y miserable en la muerte. Si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Y luego levanta las manos y le dice al joven, joven, mira a Jesucristo, míralo. No tienes que hacer más nada sino mirar y vivir. Cuando Spurgeon se encuentra con la salvación, él va a decir, vi de inmediato el camino de la salvación. No sé qué más dijo, no me fijé mucho en ello. Estaba tan poseído con este único pensamiento. Había estado esperando hacer 50 cosas. Pero cuando escuché esta palabra, mirad, me pareció encantadora. Allí mismo la nube desapareció, la oscuridad se disipó y en ese mismo momento vi el sol. Ese día feliz es el día en que encontré al Salvador. Aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me llevó a la cruz de Cristo. Dios ha provisto un sacrificio. Solo por fe debemos mirar la cruz. Dejar de pensar en qué puedo hacer, en cómo puedo acumular méritos para agradar a Dios y mirar a Jesucristo. Y la razón es, o el propósito, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Solo al que cree le será otorgada la salvación. Dios ha provisto a su Hijo como este sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y acá tenés la obra divina, ¿no? La razón de la obra. Versículo 16, esta es la razón. Volvemos a Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La razón es el amor de Dios. Esa es la razón. Dios ama. ¿Por qué ama Dios al mundo? Porque Él es amor. Y no hay palabras para describir con exactitud, no hay adjetivo que determine o califique, que haga justicia con la medida del amor de Dios. De tal manera, esta es una expresión maravillosa, ¿no?
Es tan profunda la manera en que Dios amó al mundo tan intensamente, pero lo más sorprendente es el objeto de su amor. Dice que amó al mundo. El caso de esta palabra mundo, cosmos, es donde recae toda la acción del verbo amar. Todo el efecto del amor de Dios va a caer acá, en el mundo. Y claro, el mundo tiene varios sentidos a lo largo de la Escritura, pero acá se refiere al mundo en el sentido más sencillo de la palabra. Nicodemo tenía que saber que por ser parte de la élite espiritual de la época, no estaba mejor posicionado que el resto de los judíos, ni que cualquier otro gentil tampoco. Dios amó a todos sin ninguna distinción de clases, de posición, de religión, de conocimiento. El amor de Dios es tal que Él no hace excepciones tampoco. Él amó. Claro, esto descoloca la mente de cualquier judío religioso, ¿no? Que miraba a los demás por encima de su hombro. No quiero nacer, decían los judíos, ni mujer ni gentil, ¿no? Es una maldición, ¿no? Pero Dios no desprecia al mundo. Esta lección no es nueva en el plan de redención, no es algo nuevo a la revelación divina en cómo Dios va progresando en su salvación. Es lo que le había dicho al pueblo de Israel. Todas las demás naciones tenían que ver en Israel el testimonio de Dios y de esa manera Dios iba a alcanzar a las demás naciones también. Misteriosamente Dios ama al pecador. Y esto no es algo que lo dice simplemente este texto, sino que en Romanos capítulo 5 dice que cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Por los impíos, los irreverentes, ¿no? Dice que somos pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 de Romanos 5 va a decir que siendo enemigos, tenés débiles, impíos, pecadores, enemigos, debemos entender que Dios amó a todo el mundo. Ahora, ¿esto significa que todo el mundo va a ser salvo? Claro, este pasaje no muestra la universalidad de la salvación. No creemos en esa herejía, dicho sea de paso, ¿no? ¿Cuál es el límite entonces? El límite es, primero, no poner un significado de las palabras que las palabras no poseen. Mundo es mundo, se refiere a las personas. El límite no es abusar del contexto para, en forma deliberada, extraer un concepto extraño que le dé un sentido a la palabra mundo. El límite es Cristo y ahí está la respuesta. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es en Cristo. El Padre entregó la vida de su Hijo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten algo en la gramática de cómo está la construcción. El texto dice, o no dice, Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón no es el amor de Dios, la razón es el Hijo. Por eso no es salvación universal, sino que es salvación en el Hijo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo que dio a su Hijo. ¿Y para qué dio a su Hijo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el amor de Dios no salva a las personas. Escuchá bien esto. El amor de Dios no salva a las personas. Porque si no, todas las personas serían salvas. Y eso es una herejía. Lo que salva a las personas es Cristo. Es la persona de su Hijo Jesucristo. Que claro que esto fue motivado por el amor, pero no es el amor en sí. Es este sacrificio que debe ser creído para salvación. Acá está la provisión divina y el alcance eficaz para el nuevo nacimiento. Tenés que creer. Es creer en Cristo. Depositar su confianza solo en los méritos que Él posee. Todo aquel que en Él cree. Y este participio presente también nos deja ver algo, ¿no? No dice el que creyó en Cristo en algún momento de su vida, no, el que cree. Esto es una acción continua, presente, progresiva. Está creyendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes necesitan ser salvos? Todos los que estamos acá. ¿A quiénes se le ofreció esto? A todos. ¿Qué deben hacer? Tienen que creer. Entonces, la verdad del nuevo nacimiento, la primera verdad es la incapacidad humana y la iniciativa divina para el nuevo nacimiento. La segunda verdad es la provisión divina y el alcance eficaz para el nuevo nacimiento.
La tercera verdad, y por último, es la necesidad urgente y las marcas evidentes del nuevo nacimiento. Al principio, en la primera verdad había que confesar, en la segunda verdad había que creer, en la tercera verdad hay que evidenciar. Hermanos, el Evangelio no es algo que yo lo conozco teóricamente simplemente, sino que se tiene que expresar en la manera en que yo vivo. Y fíjate que esto está en el núcleo del Evangelio. Esto está en el núcleo del Evangelio. Las evidencias no son la razón de mi salvación, son el efecto, son la consecuencia de mi salvación. Y mirá cómo lo va a decir. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La misma cruz que provee justificación a todo aquel que cree, es la misma que va a condenar. El propósito está aclarado acá, no es condenar, ¿no? Pero puede ser el resultado. No es algo que se espera, pero es algo que puede pasar. El texto muestra la intención de Dios en salvar a las personas. Dios se goza en la salvación, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 va a decir que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero claro, esto es exclusivo porque hay un solo Dios y un solo mediador. Él quiere que las personas se salven, pero eso no significa que todos se van a salvar. Tienen que caminar ese camino de Cristo, ¿no? El versículo 6 va a decir, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En 1 Timoteo estoy leyendo. Y claro, esto es consistente con el Antiguo Testamento también, ¿no? En Ezequiel capítulo 18 se expresa esto, ¿no? Dios no quiere la muerte del que muere. Por tanto, convertíos a mí, pues y viviréis. Esto es obra de Dios. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una necesidad urgente de salvación, que es después de escuchar el Evangelio. ¿Sabes? Si rechazamos a Cristo, la obra que Dios proveyó, ya está todo dicho, ya está todo decidido. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está, ya ha sido condenado. El juicio ya está hecho. El tiempo de este verbo lo utiliza el autor en forma muy intencional. Está en tiempo perfecto. Esto tiene que ver con algo que se hizo en un punto en el pasado y tiene repercusiones, afecta toda la vida presente. Nos muestra que esta incredulidad que se consumó en el pasado va a tener un efecto de no vuelta atrás. No va a haber una apertura al Evangelio. Por tanto, fíjate la urgencia. No rechaces a Cristo por primera vez. No lo hagas. No rechaces a Cristo por primera vez. Si lo haces una vez, si lo postergás, si te tomás el tiempo para pensarlo, no lo vas a rechazar una vez. Lo vas a rechazar una y otra vez. Lo harás siempre. El que no cree ya ha sido condenado. Tenés que creer hoy en Cristo. Él es el único medio. Dejar todo lo que hayas vivido, aprendido y adquirido, eso no sirve para nada. Es basura. Pero tomar a Cristo, porque si lo rechazás hoy, por orgullo, por lo que sea, lo vas a rechazar mañana. Lo vas a rechazar pasado. Lo vas a rechazar cada día de tu vida. Y te vas a morir en tus pecados. El que no cree ahora, el resultado es que ya es condenado. La razón es simple, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Claro, así como es grande el amor manifestado por el Padre y que no se puede explicar, así como es grande nuestro Salvador, el Salvador provisto, así será grande y grave la culpa y la condenación. No rechaces al Salvador, no rehúses creer en Él. Será grande tu culpa si lo dejas. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Dios puede darte vida. El versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la triste condenación, ¿no? No es que no hayan tenido la oportunidad, que no hayan escuchado el Evangelio, que la luz no haya venido al mundo,
pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron profundamente las tinieblas. No es cuestión de falta de luz. Yo no sabía. No es una cuestión de falta de amor. Falta de amor a la luz. La condenación del hombre responde o corresponde al fracaso del mayor y más grande pecado. Fallar en el amor a Dios. No amar a Dios. Ellos no amaron a Dios. El hombre está condenado porque no ama a Dios. Alguien me puede decir, pero yo no soy tan malo, ¿pero amás a Dios? No, no lo amo. Listo. Ese es el primer y grande mandamiento. De eso depende todo. En eso se resume todo el contenido de las demandas del Evangelio. No amas a Dios. Mi querido amigo, la condenación de tu alma se encuentra en que no amas a Dios. Otro pasaje más que muestra esto, ¿no? Esta idea del amor a Dios como una manifestación de un verdadero creyente. No es que el creyente bueno, el buen creyente ama a Dios y el mal creyente no le ama. No. La Biblia dice que el creyente ama a Dios. El que no ama a Dios no es creyente. Es muy simple. No amas a Dios, listo. Amas más las tinieblas. En Juan capítulo 1 había dicho algo relacionado con la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No entró en una relación íntima con esta luz verdadera. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver. Porque la luz es molesta. El versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Acá está la evidencia, ¿no? El mundo se esconde de la luz. No porque no tengan tiempo de ir a la luz. No porque estén ocupados. No porque tengan frío. No porque ponen la excusa que vos quieras. Es porque aborrecen la luz. No quieren ir a la luz. Aman lo que deberían odiar. Odian o aborrecen lo que deberían amar. El que no conoce al Señor no quiere que sus obras sean descubiertas. Y esta es la evidencia, ¿no? Los no creyentes, ¿cómo viven? A oscuras, al margen de la luz, al margen de la luz. Vos podés pensar, bueno, los primeros 2 puntos yo ya me los sé, pero esto es parte del Evangelio también. La manifestación, la evidencia de tu salvación es un núcleo central en la obra de salvación. ¿Vivís al margen de la luz? ¿Te sentís incómodo cuando te unís a otros creyentes que viven los principios en forma radical? ¿Buscás la luz? ¿Te molesta la luz? Se ve en forma práctica esto, hermanos. Mirá, es simple. La Escritura es la luz de Dios, ¿no? La revelación, la antorcha que alumbra el lugar oscuro, va a decir Pedro. ¿Cómo estás buscando el alimento de las Escrituras? Estas personas que son meros profesantes, que están en la iglesia, no les interesa la comunión con otros creyentes. Se relacionan de forma superficial, van cumpliendo. No se involucran demasiado, son personas evasivas. Cuando se los confronta con algo que no corresponde a la verdad bíblica, evitan hablar de eso, tienen su propia forma de pensar, no se exponen al escrutinio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque aman su pecado y lo quieren proteger de la luz. Porque la luz va a destruir su pecado. Y no quieren dejar el pecado. A veces esas obras oscuras tienen que ver con amar formas de pensar no bíblicas, con opiniones no santificadas, con una mentalidad mundana, con una falta de compromiso, ausente de prioridades. Es una forma discreta, evasiva, pero de vivir en la oscuridad, sin aparentar esa oscuridad, ¿no? Pero el que practica la verdad, versículo 21, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo. El que practica la verdad viene a la luz. Él viene al escrutinio constante de la Escritura. Comparte la comunión con otros creyentes. Es activo en su búsqueda de la verdad. Él crece en la aplicación de los principios.
Esto es tremendo, ¿no? Él viene a la luz. ¿Por qué viene a la luz? Porque odia el pecado. Aprendió a odiar el pecado. No solamente a dejar los deseos de su corazón, sino ir más allá. Esto ahora ya no es que no lo deseo, lo empiezo a odiar. Entonces, ¿qué hace? Expone a la luz. Porque sacar el pecado a la luz es lo que va a destruir el pecado. Y esta es la manifestación de un verdadero hijo de Dios. ¿Estás evidenciando la salvación en la medida que te expones a la luz? Y bueno, sí, no, me puede decir. Bueno, entonces, ¿de qué manera lo estás haciendo? ¿De qué manera estoy evidenciando que mis obras son hechas en Dios? Acercándome a la luz. La verdad del nuevo nacimiento, entonces, nos muestra la incapacidad humana y la iniciativa divina del nuevo nacimiento. Confesar. ¿Has confesado tu incapacidad para la salvación? En segundo lugar, la provisión divina y el alcance eficaz del nuevo nacimiento es creer. ¿Tienes la certeza de haber depositado tu confianza solo en Cristo? Y en último lugar, la necesidad urgente y la marca evidente del nuevo nacimiento. ¿Vas a rechazar a Cristo hoy? ¿Lo vas a hacer mañana también? ¿Y de qué manera te estás acercando a la luz? Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos que la verdad acerca del nuevo nacimiento pueda impactar nuestros corazones, Señor. Que seamos afirmados en la verdad en medio de un mundo, Señor, donde promueve, Señor, y vive las mentiras. Que podamos, Señor, humildemente mostrar la luz del Evangelio para que otros también puedan ser traídos a ti, Señor. Gracias por el amor inmenso que has tenido en la persona de tu Hijo Jesucristo, porque nos has provisto lo que nosotros necesitábamos, Señor, que era la redención de nuestra alma, Padre. Gracias, Padre, por tu misericordia. Pedimos que tú uses tu palabra y que traigas salvación y santificación a la vida de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.